esta clase de estudio de ictericia no está enfocado a hablar de la fisiopatología de la ictericia, sino que más que nada de cómo vamos a enfrentar nosotros, cómo debemos abordar los distintos casos de ictericia que se puedan presentar dentro de lo que es patología quirúrgica, ¿ya? Por definición, podemos hablar que la ictericia es la coloración amarilla de piel, escleras y mucosa, producto del depósito excesivo de la bilirrubina en los tejidos. Este depósito excesivo no es algo que aparezca de una forma brusca, aunque si este cuadro está asociado a una patología benigna desde el punto de vista litiásico, el alza en los parámetros biliares va a ser rápida, pero no tan intensa como la ven uno en los casos crónicos. Llamemos crónicos los cuadros de neoplasia. Hablamos de hiperbilirrubinemia cuando esta se encuentra sobre 2 miligramos por decilitro, pero la ictericia se va a manifestar principalmente de piel escleras casi sobre 3-4 miligramos por decilitro. Obviamente, cuando uno se encuentra frente a un paciente que tiene una hiperbilis de 30, no hay para qué empezar a preguntar qué bilirrubina tiene. Se ve un paciente amarillo, los Simpsons quedan chicos al lado de estos pacientes, pero principalmente es la forma en la cual se va a manifestar. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos casos, lo principal es nuestra exploración, el simple examen físico, en donde nos fijamos en las escleras, en las mucosas que toman un tinte ictérico, y la piel finalmente es la que lo va a manifestar en mayor medida. Es asimismo como parte por escleras, por mucosas, y terminamos en el depósito constante en la piel, cómo viene después de resuelto este cuadro, la forma en que se va limpiando. Las escleras y mucosas se limpian rápidamente, cambia el color de la orina, se retoma el color en las deposiciones, pero la piel es lo que va más lento en cuanto a la depigmentación. Es lo último, porque como hay un depósito de esta sustancia, asimismo es lo lento de la eliminación de la misma. Cuando nosotros queremos sacar o tomamos la información para recopilar el antecedente y enfocarnos hacia dónde va este cuadro, la misma historia clínica a nosotros nos va a dar un enfoque si esto va a ser algo en una alteración en la función hepática o bien estamos hablando en algo que está más allá de la función hepática, en donde nos enfrentamos a los cuadros de obstrucción de la viabilidad, ya sea por patología benigna o por patología maligna. Lo mismo en la forma de presentarse, si es un cuadro silente o es un cuadro sintomático. Esta recopilación de la historia nos va a decir a nosotros si estamos frente a un paciente benigno o maligno. Y eso es fundamental en la historia clínica. Aún no hablamos ni siquiera de un examen y nos estamos enfocando en el cuadro clínico, en la historia del paciente, para poder determinar si este cuadro parte en una función del hígado o está más allá de lo que tiene que ver con la capacidad del hígado del trabajo. Cuando nosotros hablamos de una alteración a nivel hepático, estamos pensando que hay una insuficiencia en el trabajo, en el funcionamiento, en la metabolización de la bilirrubina en el hígado. Estos cuadros normalmente pueden aparecer de una forma precoz en el desarrollo de una persona, en lo que hablamos de una insuficiencia hepática por falta enzimática, en los cuadros agudos de hepatitis, que puede terminar con una hepatitis crónica, en cuadros virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, que pueden producir alteraciones hepáticas, ciertas drogas como algunos incluso fármacos y antibióticos, la misma colestasia del embarazo, que es una alteración propia de la funcionalidad hepática. ¿Para qué hablamos del alcohol? Daño crónico, fenómenos autoinmunes, los cuadros de cirrosis que puede estar inducida por un alcohol, por un problema metabólico, por un problema alimentario como el hígado graso, y traducen finalmente en una hipertensión portal con todas las consecuencias que estas trae. Tal como les comenté, el hígado graso, una alteración en la capacidad de funcionalidad del hígado, que se puede traducir en un cuadro crónico de daño al hígado y terminar en una cirrosis si el paciente no entiende, en un cambio en su alimentación. Defectos enzimáticos que aparecen precozmente desde que uno nace, y el hecho de pacientes que se están supliendo su fase alimentaria, ya sea por un trauma, por una cirugía o cualquier cosa que les genere una alteración en la capacidad digestiva, aquellos pacientes que están recibiendo nutrición parenteral total pueden hacer cuadros de alteraciones hepáticas, transaminadas, elevación de hiperbilirrubinemia, que tiene relación con el tipo de alimento que están recibiendo. Cuando uno detecta y descarta todos los otros factores, hay que cambiar la forma de nutrición del paciente y esto se va corrigiendo de manera progresiva. Cuando hablamos nosotros de una alteración poshepática,
Acá entra en juego mucho el examen físico y la clínica que refiere el paciente. Normalmente puede estar asociado a un cuadro de dolor abdominal, un dolor abdominal cólico, transfixiante, progresivo, irradiado al dorso, en faja, que si el cuadro de ictericia es muy elevado, se va a aparecer el síntoma principal de la hiperbilirrubinemia, que es el prurito, llegando a un cuadro de prurito incluso intratable. Y lo otro que podemos ver nosotros es que un hígado puede estar palpable, ya sea por una masa, por aumento del tamaño, en fin. Son cosas que la clínica y el examen físico nos van a guiar. Ahora, también hay que tener en cuenta que si yo me estoy enfrentando a un cuadro de ictericia silente, probablemente el síntoma primordial no va a ser el dolor. El paciente va a consultar una vez que se coloque amarillo y le empezó a picar el cuerpo, prurito, que es el principal síntoma de la hiperbilirrubinemia muy elevada. Dentro de las causas podohepáticas, ustedes tienen que pensar principalmente en la anatomía. ¿Qué cosas me pueden producir un fenómeno obstructivo? Enfermedad de Caroli, dilatación patológica de la vía biliar con formación de cálculo que me puede llevar a la ictericia, un carcinoma hepatocelular, donde tengo un paciente previamente dañado, trombosis hepática, obviamente si tengo alterada la circulación hepática voy a tener un cuadro de hiperbilirrubinemia, los colangiocarcinomas, colangitis esclerosante, principalmente en mujeres de edad media, un cáncer de vesícula, claramente, pero este cáncer va a aparecer cuando tengo la infiltración de la vía biliar, ¿no? O bien, si este cáncer está invadiendo la zona del lecho por un efecto de compresión de la vía biliar. Los síndromes de Mirici, patología benigna, pero que me va a producir un cuadro de obstrucción. La presencia de parásitos, Ascaris. Los parásitos, claro, están en el tracto digestivo, pueden migrar por el tracto digestivo y pueden ingresar a la vía biliar y me van a generar un cuadro obstructivo. Exactamente igual con cólico, cuadro permanente, hiperbilirrubinemia, y al momento de hacer el procedimiento endoscópico se obtiene o se extrae el parásito de la vía biliar. Y cuadros postoperatorios de cirugía hepática, cuadros postoperatorios de cirugía de vesícula o cuadros operatorios de cualquier patología digestiva que se trabaja próximo al hilo hepático, en donde podemos tener obstrucciones de la vía biliar, secciones parciales, clips en la vía biliar, hasta una sección completa de la misma. Estos temas ustedes los van a ver desarrollados en cada uno de los cuadros, en las clases o cuando estén viendo pacientes en sala, donde van a poder, obviamente, guiados por su docente, el análisis de cada uno de estos cuadros. Hay cuadros benignos, cuadros malignos, pero la historia clínica es la que nos tiene que llamar la atención. Si tengo una hiperbilis muy marcada, lo más probable es que yo voy a pensar en una obstrucción crónica, progresiva, a largo plazo. Por lo tanto, estoy pensando en un cuadro maligno. Los cuadros benignos normalmente, junto con que la hiperbilirrubinemia no es tan intensa, los pacientes se acompañan de dolor. Entonces ese es el síntoma primordial. Entonces uno tiene que ir cuadrando la historia clínica con mi sospecha diagnóstica y después comprobarlo con las imágenes. ¿Cómo partiría mi estudio? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es después que tengo la sospecha clínica, tengo el cuadro, el examen físico, tengo que partir con mi primera batería de exámenes. Está de más decirlo, mi perfil hepático, transaminasas, en donde principalmente se van a elevar. Si es un cuadro agudo, principalmente la GGT, si es un cuadro litiásico, principalmente la GPT, y si es un cuadro principalmente hepático, la GOT. Bilirrubina total muy elevada a expensas de la bilirrubina directa, fosfatasa, cuando es patología neoplásica, muy elevada, sobre 1000 inclusive, y en cuadros más benignos uno habla de una fosfatasa discretamente elevada, 200, 300. El hemograma puede estar completamente normal, pero si yo tengo un cuadro de litiasis sospechando una colangitis, probablemente voy a tener una alteración de los glóbulos blancos con el perfil de inflamatorio. O bien, si tengo un paciente crónico con un cuadro neoplásico por consumo, puedo tener una caída en el hematocrit. Por eso uno de los exámenes los tiene que interpretar frente a mi sospecha diagnóstica, para que me vayan ayudando y tener una claridad en cuanto a diagnóstico definitivo. Las pruebas de coagulación, claro, las pruebas de coagulación se van a alterar todas aquellas que son dependientes de la vitamina K que se produce en el hígado. Por lo tanto, si tengo un factor obstructivo, no tengo secreción de vitamina K y se van a alterar los factores dependientes de la misma. Las imágenes. Cuando nosotros ya tenemos nuestro estudio diagnóstico, el gold standard de inicio de un estudio de un cuadro de ictericia, al igual que la colelitiasis, es la ecografía. Un examen complementario, fácil de realizar, porque es una ecografía, se hace en superficie,
es rápido, económico, no es invasivo, tiene una sensibilidad muy alta, cercana al 95% para detectar litiasis, pero tiene el problema que es operador dependiente y en patología coledociana tiene la dificultad que las estructuras que están hacia el retroperitoneo, como la porción distal del colédoco, pueden perfectamente no visualizarla. Por eso no les llame la atención que, por ejemplo, el informe de la ecografía nos diga que el paciente tiene cálculo en la vesícula, o sea, colelitiasis, dilatación de la vía biliar, sin evidenciar un factor obstructivo. No lo confirma ni tampoco lo descarta. Pero si el primer examen, el primer enfoque que podemos tener en cuanto a una patología, si la ecografía evidencia la causa, estamos listos, tenemos nuestro diagnóstico, está la ecografía, tenemos el cálculo, la coledocolitiasis, por lo tanto podemos ofrecer un tratamiento. También nos sirve como un barrido abdominal. Por ejemplo, si estamos pensando en una patología neoplásica, la ecografía nos va a decir, tiene un cálculo en la vesícula, tiene un engrosamiento irregular de la pared, hay líquido libre, hay lesiones de aspecto secundario en el hígado, por lo tanto ya rápidamente vamos a tener mucha más información en cuanto a qué está pasando con mi paciente. Rápido, accesible, no invasivo, problema máximo que es operador dependiente, y el otro aspecto que también existen lugares a los cuales la ecografía probablemente no nos va a entregar el 100% de la información. Hay que tener en cuenta que el informe ecográfico también nos va a dar dimensiones. Una vesícula sobredistendida, con paredes inflamatorias o engrosamiento parietal de aspecto crónico. También los diámetros de la vía biliar, entendiendo cuáles son los valores normales y cuáles son los valores de donde ya uno habla de una dilatación moderada hasta una dilatación clara. También hay que tener claro que los pacientes que están operados de una colecistectomía ya al año van a tener una dilatación fisiológica de la vía biliar. Por lo tanto, uno cuando interpreta una ecografía también tiene que saber que si el paciente tiene una vía biliar dilatada no significa que pueda tener algo patológico. Por eso uno tiene que analizar los exámenes en base a lo que tiene mi paciente y en base a mi sospecha clínica. La ecografía, tal como les comentaba, me va a informar colelitiasis, en donde importa si mi paciente tiene un cálculo único, grande, pequeño, cálculos múltiples o presencia de barro. Coledocolitiasis, dilatación de la vía biliar, barro en la vesícula o en la vía biliar, masas hepáticas, quistes hepáticos, una vía biliar perfectamente no visualizada, o bien el informe les va a decir vía biliar de trayecto normal en los segmentos visualizados. Por eso es un examen, insisto, rápido, que me entrega mucha información, pero yo tengo que analizar la información en base a mi paciente que tengo enfrente. Si yo estoy sospechando en algo neoplásico y la ecografía solo me muestra que el paciente tiene colelitiasis y una vía biliar normal, no me quedo tranquilo con estos exámenes y tengo que pedir exámenes complementarios. Un escáner. Si estoy pensando en patología neoplásica, el examen complementario ideal es el escáner. Me sirve para etapificar, descartar otras patologías y obviamente cuando yo hablo de etapificación es porque estoy pensando en un cuadro oncológico. Por ejemplo, el examen que tenemos acá, esta es una imagen clara de una lesión de característica sólida en el hígado con un realce en su pared, en donde yo estoy pensando por la forma de este hígado, que es un hígado dañado, que probablemente estemos frente a un hepatocarcinoma, que se presenta principalmente en hígados que tienen una alteración del punto de vista de una cirrosis hepática, o sea, un hígado dañado. ¿Me puede entregar información complementaria? Obvio, porque me va a hacer un barrido desde el tórax hacia abajo, con toda la información de lesiones secundarias, de signos de carcinomatosis, líquido libre, signos indirectos de hipertensión portal, o bien signos de metástasis a distancia. Por eso el examen complementario, desde el punto de vista oncológico, viene siendo el escáner. Sirve para el diagnóstico, nos descarta nuestros diagnósticos diferenciales y nos entrega el pronóstico para el paciente. Si tenemos un examen que nos informa metástasis y carcinomatosis, tenemos claro que este paciente está fuera del alcance quirúrgico. Cuando nosotros estamos enfocados ahora en la resonancia, es porque estamos pensando, tenemos varias hipótesis diagnósticas. ¿Será un cálculo? ¿Será una patología litiásica en la vía biliar? ¿Será una patología oncológica de la vía biliar? ¿Una compresión externa? La resonancia, donde nosotros obtenemos información de la vía biliar, se llama colangioresonancia. La colangioresonancia es un examen que reacciona con las moléculas de hidrógeno, o sea, solo capta lo que es endoluminal. Me va a mostrar, tal cual la imagen que está aquí al costado izquierdo, la vesícula con sus cálculos, probablemente barro en el fondo, dilatación de la vía biliar y una imagen de litiásica, que es la imagen negra redondeada,
en el centro y a nivel distal. O sea, vemos claramente la zona endoluminal, todo lo que es líquido y no líquido. O sea, lo que capta el examen y lo que no logra captar. Por lo tanto, solo me va a servir la colangioresonancia para buscar patología endoluminal. Si yo estoy pensando en algo oncológico, lo que tengo que buscar es lo que está por fuera. O sea, tengo que inyectarle contraste a mi examen y complementarlo inclusive con la resonancia de abdomen-páncreas en este caso. Si estoy pensando, insisto, en patología oncológica. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Obviamente es un examen de alto costo, no es un examen muy accesible. Es un examen que con el tiempo que requiere que el paciente tiene que hacer apnea, los pacientes que sufren de claustrofobia normalmente no lo toleran muy bien y al ser la estructura del examen más pequeña donde ingresa el paciente, normalmente, como les digo, los pacientes que sufren de claustrofobia o son muy inquietos, muy nerviosos, normalmente no se pueden hacer el examen. Tal como les contaba, este examen requiere de un tiempo de apnea, que son en promedio 20 segundos que tiene que hacer el paciente, que si el paciente tiene alguna patología respiratoria o no entiende la indicación, el examen no sirve de nada, porque al ser un examen en un tiempo más lento, si el paciente se mueve, automáticamente se altera la imagen. Tal como les comento acá, permite evaluar el árbol biliar y las estructuras pancreáticas. Es un complemento cuando el escáner no nos entrega la información precisa, por ejemplo, a nivel de la ampolla, a nivel de la cabeza del páncreas o colédoco distal, en donde el escáner nos puede mostrar un engrosamiento, adenopatías, pero necesitamos mucha más información y en ese caso este examen complementario debe ir con escáner. Tal como les coloco acá, es muy útil en detectar coledocolitiasis, pero tiene un gran problema. La microlitiasis, cálculos menores a 4 o 3 milímetros, perfectamente la resonancia, o sea, la colangioresonancia puede no visualizarlos y en ese caso nos daría un falso negativo. Por lo tanto, ahí está la sospecha en aquellos casos o aquellos pacientes que mantienen una patología, sospechamos una patología litiásica en el colédoco, tenemos un perfil hepático alterado y la colangioresonancia nos muestra dilatación, pero no vemos un factor endoluminal. En este caso está informada como negativa. Si el paciente lo tiene, sería un falso negativo. Si el paciente presenta esta alteración, podemos ir un poco más allá, pedirle una endosonografía. Es un examen con una alta sensibilidad, requiere de un equipo altamente entrenado en este examen, permite detectar estos cuadros de coledocolitiasis o microlitiasis que no alcanza a ver la colangioresonancia. También nos permite tomar biopsia, hacer lavados en la vía biliar para tomar muestras, cepillados del árbol biliar cuando sospechamos una patología endoluminal que la verdad tenemos la duda, no hay una alteración en la pared, pero sí hay una irregularidad, se pueden tomar los lavados, cepillados e incluso la biopsia. Y el gran inconveniente, que es de muy alto costo, este examen está bordeando $1.000.000, ¿ya? Nosotros acá en el hospital contamos con un endosonógrafo, pero este endosonógrafo no tenemos los insumos para tomar biopsias, el lavado y cepillado. Todo eso se tiene que pedir aparte y los costos van elevándose muy alto. Finalmente, una vez que nosotros tenemos también como unidad diagnóstica la IRCP, que tal como les coloqué acá, es diagnóstica y terapéutica. ¿Por qué hablamos de diagnóstico? Esos cuadros de pacientes que tenemos que tienen una alteración del perfil hepático, no tenemos claro la imagen en la colangioresonancia, no tenemos acceso a la endosonografía, se puede plantear de hacerle una IRCP de entrada, asumiendo el riesgo que tiene este procedimiento. No es un procedimiento exento de riesgo, por eso el paciente que se va a someter a una IRCP diagnóstica tiene que tener claro que hay un porcentaje de riesgo para los pacientes. Estos, mientras el paciente los tenga conocido, uno perfectamente puede hacerlo. La imagen que tienen ustedes ahí es una imagen de una colangio, una IRCP, en la cual está la guía en la vía biliar y a través de esa guía se realiza el procedimiento endoscópico de extracción de los cálculos. ¿Tiene sus riesgos? Claro, los riesgos están presentes. Las complicaciones sí hay que tenerlas muy en cuenta, porque normalmente la complicación uno no la ve de forma inmediata. Uno normalmente la ve en el operatorio inmediato, no porque el paciente puede tener signos como un poco de enfisema en el cuello, dolor abdominal intenso post procedimiento, en donde lo primero que uno tiene que sospechar es una complicación. La coledocoscopía. La coledocoscopía nos permite a nosotros, en aquellos casos en los cuales tenemos una dilatación importante de la vía biliar, 2 a 3 centímetros,
introducir un endoscopio directamente en la vía biliar, lo cual se puede hacer por vía laparoscópica o vía de intrahepático para poder evitar al paciente hacer una hepatectomía. El inconveniente es que el equipo debe tener conocimiento en el manejo de este instrumento, que es el igual que un endoscopio, pero mucho más fino, lo cual permite trabajar en la vía biliar intrahepática. También se pueden tomar biopsias perfectamente porque tiene un canal de trabajo. Finalmente, tenemos el PET. El PET es un examen complementario. ¿Y en quiénes lo usamos como examen complementario? En todos aquellos pacientes donde tenemos dudas desde el punto de vista oncológico por lesiones fuera del lugar original, que si esa lesión es de aspecto secundario, el PET nos va a marcar. ¿Cuál es el inconveniente que tiene el PET? Los procesos inflamatorios también los marca. Por ende, puede dar un falso positivo de una metástasis. Por eso el PET se inicia con un escáner, cosa que tengas el escáner de complemento, y finalmente el PET-CT es el que determina si esa lesión que está a distancia o esa misma lesión próxima al lugar original, metástasis óseas, son realmente lesiones metastásicas o son lesiones que no tienen ninguna relación con la lesión primaria. Eso nos determina poder descartar a nosotros pacientes que son resecables de aquellos que son metastásicos. ¿Y cuál es la importancia? Cuando uno tiene la duda y opera a un paciente y te encuentras después que el paciente era metastásico, obviamente ya se expuso a una gran cirugía. Eso permite sacar pacientes que técnicamente no tenían indicación de cirugía. ¿Qué situaciones clínicas nos vamos a enfrentar? Cuando nosotros hablamos de una ictericia, que tenemos un paciente frente a nosotros, tenemos que poder determinar mediante la historia clínica si este cuadro de ictericia será benigna o maligna. ¿Cómo lo podemos diferenciar? La presentación clínica que tendrá nuestro paciente va a determinar si el cuadro se originó de forma aguda, intenso, con dolor, sin baja de peso, sin acolia, a lo mejor con un poco de coluria. Podemos hablar de un cuadro colestásico, un cuadro litiásico, por lo tanto probablemente este paciente llegará por la urgencia. Un cuadro, pero no así, el paciente que tiene una ictericia progresiva, silente, acompañada de baja de peso, que se da cuenta que se puso amarillo, ese paciente tiene dos alternativas. Ingresar de forma electiva, mediante una interconsulta al equipo de cirugía digestiva, o bien, si el paciente ya tiene una hiperbilirrubinemia muy marcada, 20, incluso hasta 30 han llegado, ese paciente también llegará por la urgencia. Por lo tanto, normalmente la patología benigna llegará por la urgencia y la patología maligna, salvo situaciones de gran magnitud de hiperbilirrubinemia, podrán perfectamente ingresar de forma electiva. Ese ingreso electivo nos permite a nosotros hacer el estudio complementario, en muchos de los casos de forma ambulatoria. Partimos con los exámenes de sangre, como les comenté al inicio, y los vamos complementando con las imágenes. Uno puede partir perfectamente con la ecografía. Si sospechamos patología maligna, le pediremos un escáner. Si el escáner no nos es categórico, confirmamos con una resonancia, ya sea con contraste si es oncológico, una con angioresonancia si es patología benigna litiásica, para poder determinar si este paciente requiere un tratamiento quirúrgico mayor o es un paciente con una patología benigna, una coledocolitiasis que requiere una IRCP. Y frente a estos casos es donde nosotros debemos determinar si esta IRCP que requiere nuestro paciente va a ser un procedimiento de urgencia frente a una colangitis o es una IRCP que podemos, entre comillas, el paciente sube al servicio con una ictericia, que confirmamos una coledocolitiasis que no tiene patrón inflamatorio intenso, que no tiene un mayor compromiso sistémico, por lo tanto se puede, entre comillas, electivizar dentro de la misma hospitalización. ¿Ya? Si es patología benigna, tal como les comenté, tenemos la sospecha y el primer factor de mi paciente es que tenga cálculos, microlitiasis es una condición de riesgo. Por lo tanto, la clínica se va a acompañar de un cuadro de dolor que aparece de forma brusca, tipo cólico. Normalmente el dolor de coledocolitiasis es un dolor referido al dorso, en donde el estudio de laboratorio me manifiesta una hiperbilirrubinemia no tan marcada, fosfatasa discretamente elevada y las transaminasas que se elevan principalmente en relación a la GPT. ¿Ya? Las imágenes, insisto, partimos con nuestra ecografía, podemos complementar si la ecografía no nos da el resultado. ¿Me dan un segundo, chicos?
pero ya arreglada. Bueno, tal como les comentaba, cuando uno tiene las imágenes, cuando uno tiene el estudio complementario y yo tengo mi diagnóstico, la patología benigna, uno, ¿qué tiene que diferenciar? ¿Esta es una patología de obstrucción de la vía biliar propiamente tal por un cálculo o es un efecto compresivo de vecindad? Y eso va a determinar y me va a definir el tratamiento efectivo para mi paciente. Si es una, y lo otro que yo tengo que tener claro, ¿qué le voy a ofrecer a mi paciente? Si yo tengo la expertise de resolverlo por vía laparoscópica, si necesito el apoyo de la vía endoscópica, o bien es un paciente que perfectamente lo puedo resolver por vía abierta, una laparotomía, ¿ya? Por lo tanto, una vez que yo tengo claro qué es cuál es el diagnóstico de mi paciente, yo puedo definir qué le voy a hacer. Por lo tanto, uno siempre tiene que tener claro y tener las aptitudes para ofrecer el mejor tratamiento. Si yo tengo una patología benigna, litiásica, tanto en vesícula como en vía biliar, yo tengo que definir si mi paciente se beneficia de un procedimiento quirúrgico en un tiempo, lo que llamamos nosotros un rendezvous, o un procedimiento quirúrgico en dos tiempos, una IRCP por una parte, y después hacemos la colecistectomía clásica laparoscópica con colangia intraoperatoria. O bien hacerlo todo con vía abierta de acuerdo a la expertise del cirujano. Por otra parte, la patología maligna, lo que cambia en relación a la anterior, que normalmente esta es una ictericia silente, lo cual llamamos nosotros asintomática, progresiva, o sea, va cada vez más intensa la hiperbilirrubinemia, que normalmente se acompaña de una baja de peso. Los exámenes de laboratorio van a ser exactamente los mismos. El estudio de una patología biliar, de patología de ictericia, de una sospecha probablemente oncológica. Hago mi estudio complementario, parto con mi ecografía, tomo mi escáner, tengo todas las imágenes y obviamente una vez que tengo el diagnóstico yo tengo que definir, este es un paciente resecable donde tengo mi TNM clínico o es un paciente que está fuera del alcance quirúrgico. Una vez que tengo mi diagnóstico es cuando yo tengo que transmitir al paciente si está en condiciones de una cirugía o es un paciente que de entrada es paliativo. Hoy día el gran problema que nos estamos enfrentando desde el momento que partió la pandemia, que gran parte de los pacientes consultan de forma muy tardía y nos estamos enfrentando a pacientes que de entrada, de tener un cuadro que potencialmente podía ser resecable, nos enfrentamos que el estudio de tapificación nos muestra que tiene ascitis, ya es un signo de sospecha, adenopatías a distancia, lesiones metastásicas o invasión por vecindad. Automáticamente estos pacientes ya los consideramos desde el punto de vista irresecable y en donde nosotros lo que tenemos que definir frente a este cuadro de ictericia, ¿qué es lo que debemos paliar en mi paciente? Paciente tiene prurito, perfecto, le hacemos el tratamiento del prurito. Mi paciente tiene dolor, tengo que calmar su dolor. Mi paciente tiene alguna alteración desde el punto de vista de la alimentación, debemos corregirlo. O bien el paciente tiene alguna otra incomodidad, es lo que nosotros tenemos que ofrecerle como tratamiento paliativo. Hay muchos pacientes que llegan, su enfermedad está totalmente avanzada y la verdad es que en el mismo estudio, durante la misma hospitalización, nosotros no alcanzamos a ofrecerle ninguna atención y fallecen dentro de la misma hospitalización. En esos casos es donde uno, principalmente, esto nos cuestiona en el sentido de tenía realmente una indicación de hospitalización del paciente, porque desde el momento que se hospitaliza ya no puede tener contacto con la familia y ahí tenemos algunos conflictos con la relación médico-paciente. Pero esos son los problemas que nos pasan hoy día por el tema de la pandemia. No ocurría anteriormente. La idea de todo este estudio complementario, ya sea con lo que conversábamos, escáner, resonancia, eventualmente un PET, es para, obviamente, ofrecerle la mejor alternativa terapéutica a nuestros pacientes. Siempre hay que tener claridad la condición real de mi paciente. Hoy día vamos a ver que gran parte de estas enfermedades, nuestra población cada vez está más envejecida. Por ende, tienen más patologías asociadas. Son diabéticos, son hipertensos, tienen algún cuadro de lipidemia, algún accidente vascular previo, y eso nos lleva a que la condición del paciente limite la cirugía. Por eso uno tiene que hacer una evaluación complementaria e incluso multidisciplinaria, que lo vea el geriatra, que lo vea el cardiólogo, el diabetólogo, porque desde el punto de vista práctico, la cirugía
La evaluación multidisciplinaria en los pacientes oncológicos es la que nos va a determinar a nosotros si realmente el paciente está en condiciones de una gran cirugía. Porque ustedes entenderán que las patologías oncológicas, la cirugía como tal, puede salir pues, en perfectas condiciones, pero el hecho del traumatismo quirúrgico es el que va a determinar cómo va a tolerar finalmente nuestro paciente la cirugía. Muchos de los pacientes, al tener la evaluación multidisciplinaria, principalmente dada por el geriatra, es quien nos va a decir a nosotros la condición de fragilidad del paciente. Puede tener todos los pases quirúrgicos, que la lesión es resecable. Puede tener el pase del cardiólogo, que cardiología da el pase para una gran cirugía, y del punto de vista metabólico lo logramos compensar, pero la situación de fragilidad de un paciente puede marcar el pronóstico y mal pronóstico en la selección del mismo. La cirugía puede hacerse, pero el paciente probablemente no tolere la cirugía, ya sea por red de apoyo o por condición basal, ¿ya? Y esas son cosas, son pilares fundamentales cuando uno define el tratamiento de un paciente quirúrgico. Normalmente nosotros, cuando tenemos reuniones de equipo y cada uno de nosotros presenta a su paciente, uno, al hacer la tipificación, determina si el paciente es resecable o no resecable. Pero la condición del paciente es la que nos va a decir si este paciente realmente soporta o no una cirugía oncológica. Finalmente, este cuadro que les tengo acá, más que nada es para hacer un resumen en cuanto a cómo nos vamos a enfrentar. Tenemos nuestro cuadro de ictericia. Confirmamos que es una ictericia de predominio directo. Tiene coluria, tiene acolia, alteró el perfil hepático. Partimos con nuestro estudio, ecografía abdominal. ¿Nuestra ecografía ve dilatación en la vía biliar? Sí. ¿Se identifica la causa obstructiva? No. Debo complementarlo. Identifico la causa obstructiva, perfecto, tengo una coledocolitiasis, por lo tanto al paciente le ofrezco la cirugía endoscópica. Dentro de este gráfico también se observa o se presenta el colangio transparietopático o finalmente la cirugía. La verdad que los drenajes transparietopáticos nosotros los dejamos principalmente para pacientes en donde tenemos riesgo de, o sea, mayor riesgo frente a una cirugía o bien han tenido cirugías en la vía biliar y no podemos ingresar por vía endoscópica, ¿ya? Ahora, cuando no identificamos la causa obstructiva en la ecografía, es cuando nosotros debemos empezar a buscar otra forma de obtener el diagnóstico. Por lo tanto, esa otra forma, ¿cuál va a ser? Principalmente una colangioresonancia. No necesitamos contraste cuando estamos buscando obstrucción en la vía biliar. Y así podemos ir complementando. Si con la colangioresonancia lo confirmamos, le damos el tratamiento más óptimo a nuestro paciente. Por el contrario, volvemos a la ecografía. Si la ecografía no ve dilatación de la vía biliar y yo tengo una alta sospecha de obstrucción, tengo una alternativa, la colangioresonancia o una ecoendoscopía, lo que llamamos nosotros una endosonografía, la cual me va a mostrar a mí, estoy frente a una lesión oncológica o finalmente fue un cálculo, una microlitiasis o barro en la vía biliar distal que no vi anteriormente. Y en base a este diagnóstico, ya sea oncológico, yo determino el tratamiento más óptimo para mi paciente. ¿Es resecable? No es resecable. Si tengo la sospecha de una obstrucción y el estudio complementario me voy con un escáner que me muestra una masa hepática y por lo tanto el cuadro ictericia es por un efecto de masa, puedo obtener una biopsia. Y la biopsia me va a dar mi diagnóstico. Muchos de los pacientes, obteniendo el diagnóstico con la biopsia, se determina finalmente que están fuera del alcance quirúrgico. Por lo tanto, lo que tienen que tener claridad ustedes, muchachos, es: ¿estoy frente a una ictericia benigna o maligna? ¿Cómo inicio mi estudio? Tengo mi ecografía, tengo mi perfil hepático y lo complemento en base a la información que yo voy recopilando. Uno no parte con una ictericia que yo le pido un escáner. Uno no parte con una ictericia y me voy inmediatamente a la resonancia con colangio, con contraste o al endosono. No, hay un orden en medicina y ese orden es que uno tiene que tener claro frente a mi sospecha de qué forma yo puedo obtener la mayor información desde el punto de vista clínico, laboratorio e imagenológico, pensando en entregarle la conducta más óptima a mi paciente. ¿Ok? Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, damos por terminada esta clase. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar ahora o bien en el transcurso de sus rotaciones, pero principalmente el estudio de imagen complementario se debe evaluar paciente a paciente. Acá. En medicina no hay una receta única, por lo tanto eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Ya, muchachos?
Perfecto. ¿Alguna duda? Sí, en la clase que hice el día jueves, no, sí, el jueves de la semana pasada, en la última diapositiva les está mi correo. Se los di ese día. Y lo pueden revisar y ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Lo otro, bueno, normalmente el objetivo de esta clase es como englobar todo el estudio imagenológico, pero en cada uno de los cuadros, por ejemplo, cuando hicimos la clase de cáncer de vesícula, la clase que tenemos el jueves de tumores periampulares, uno también les habla nuevamente de las imágenes. Y en el fondo es para que ustedes se vayan ordenando cómo uno debe iniciar los estudios, ¿ya? Y no caer en lo que pasa hoy día, que todos los pacientes ingresan con ictericia, todos con escáner, de entrada. Escáner, resonancia, colangio, todo lo que se le ocurra que puede hacer el hospital, lo traen. Y probablemente ese paciente con una simple ecografía ya teníamos el diagnóstico. Y eso es lo que uno tiene que hacer, priorizar. Uno tiene que evaluar. Acá no hay una receta que a todos los pacientes amarillos se les pide eco, resonancia, TAC, colangio. No. Uno evalúa paciente a paciente. Y eso es lo que tienen que aprender ustedes con el tiempo. Muchachos, cualquier duda, en mi correo me preguntan, no hay ningún problema. Chao, doctor, muchas gracias. Ya, doctor, Listo, gracias. un abrazo, que estén bien. Chao.